El invierno llegó demasiado temprano ese año. Las primeras nevadas de noviembre ya cubrían las carreteras rurales del interior de Alaska, transformando lo que antes eran senderos conocidos en trampas blancas y silenciosas. Era allí, en una curva olvidada de la Highway 4, donde una águila calva llamada por los habitantes locales, la vieja señora, había construido su nido hace más de 17 años. 17 años volviendo al mismo lugar. 17 años criando a sus polluelos en el mismo roble centenario. Pero esa mañana de martes, algo era diferente. El viento cortaba el paisaje con una violencia que los habitantes más antiguos no habían visto en décadas. Ráfagas de más de 120 kilómetros por hora hacían que los árboles se doblaran como si pidieran misericordia. La vieja señora tenía solo un polluelo esa temporada. Un pequeño macho de 4 meses que ella alimentaba con peces del río congelado y pequeños roedores que todavía se aventuraban en la superficie de la nieve. Cuando la rama principal del roble cedió, no hubo aviso. Solo un crujido sordo, ahogado por el aullido del viento, y después la caída. La vieja señora intentó volar, pero su ala derecha quedó atrapada entre 2 ramas que se cruzaron durante el colapso. El movimiento brusco para liberarse hizo que algo dentro de ella se rompiera. Cayó, 3 metros de caída libre hasta golpear el suelo congelado. El impacto le quebró el ala en 2 lugares. Huesos que habían cortado el cielo por casi 2 décadas, ahora estaban en ángulos imposibles, bajo las plumas manchadas de sangre. El polluelo, por algún milagro que la naturaleza a veces concede a los inocentes, había sido lanzado hacia una pila de nieve suave que amortiguó su caída. Estaba ileso, pero cuando se levantó y vio a su madre en el suelo, algo cambió en esos ojos todavía demasiado jóvenes para entender la crueldad del mundo. Caminó hacia ella, despacio, como si cada paso fuera una pregunta que tenía miedo de hacer. La vieja señora intentó levantarse cuando vio al polluelo acercándose. Intentó parecer fuerte, intentó ser la madre que siempre fue. Pero el dolor la derribó nuevamente, y allí, en esa carretera olvidada, comenzó una vigilia que duraría las siguientes 72 horas. El polluelo no se movió de su lado. No fue a buscar comida. No fue a buscar refugio del frío que hacía temblar sus pequeños huesos. Simplemente se quedó. Y esperó. El primer día fue el más difícil. La temperatura bajó a 28 grados bajo cero durante la noche. Y el polluelo hizo algo que ningún biólogo jamás había documentado antes. Se acostó sobre su madre. Abrió sus pequeñas alas, todavía cubiertas de plumón juvenil, y cubrió el cuerpo herido de ella como una cobija viviente. Temblaba. Su pequeño cuerpo no tenía suficiente grasa para ese tipo de sacrificio. Pero no se movió. A cada hora que pasaba, carros atravesaban esa carretera sin percibir el drama que ocurría a pocos metros del asfalto. Los faros iluminaban brevemente la escena antes de desaparecer en la oscuridad. Nadie se detenía, nadie veía, o tal vez veían y simplemente no querían involucrarse. En el segundo día, el polluelo tomó una decisión. Se levantó por primera vez desde la caída y caminó hasta el borde de la carretera. Y esperó. Cuando un carro se acercaba, él se ponía en medio de la pista. Un sedán azul desvió tocando el claxon. Una pickup negra frenó bruscamente. El conductor gritó algo por la ventana y aceleró. Una SUV blanca simplemente rodeó el pequeño obstáculo, sin siquiera reducir la velocidad. El polluelo volvía al lado de su madre después de cada intento fallido. Tocaba su pico contra el de ella, como si estuviera diciéndole que no se había rendido. Y entonces volvía a la carretera. Esto se repitió 23 veces. 23 veces arriesgó ser atropellado. 23 veces fue ignorado. En la 24ª vez, era de noche nuevamente. La vieja señora había dejado de moverse hace algunas horas. Su respiración era tan débil que solo el polluelo, pegado a su cuerpo, podía percibir que todavía estaba viva. Él había dejado de quedarse en la carretera cuando estaba demasiado oscuro para que los conductores lo vieran. Pero entonces aparecieron los faros, diferentes, azules y rojos parpadeando. Una patrulla del servicio forestal estaba haciendo su ronda nocturna, cuando la oficial Sarah Chen vio algo que hizo que su corazón se detuviera.
un polluelo de águila, en medio de la carretera, mirándola directamente. Sara redujo la velocidad, esperando que el animal huyera como cualquier ave salvaje haría, pero él no huyó. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, despacio, mirando hacia atrás cada pocos pasos, como si estuviera verificando si ella lo estaba siguiendo. Sara apagó el motor y salió del carro. El frío la golpeó como una pared sólida, pero apenas lo notó, porque ahora veía lo que el polluelo quería que ella viera: el águila adulta, caída, inmóvil, y el pequeño rastro de sangre congelada que manchaba la nieve alrededor. Sara llamó refuerzos inmediatamente. En 40 minutos, un equipo de rescate de vida silvestre estaba en el lugar con equipos de calentamiento, medicamentos de emergencia y una transportadora especial para aves rapaces. Pero cuando intentaron acercarse a la vieja señora, algo inesperado sucedió. El polluelo se puso entre los humanos y su madre. Abrió las alas y soltó un grito. No era un grito de ataque, era un grito de miedo, de desesperación, de una criatura que había pasado 3 días intentando salvar a quien más amaba y que ahora veía extraños acercándose con objetos desconocidos. Sara se arrodilló en la nieve, miró directamente a los ojos del polluelo e hizo algo que sus años de entrenamiento le decían que no hiciera. Le habló. «Lo sé», dijo ella, su voz apenas pasando de un susurro. «Sé que tienes miedo, sé que estás cansado, sé que hiciste todo lo que pudiste». El polluelo la observaba, la cabeza ligeramente inclinada. «Pero ahora es mi turno de ayudar. Tú me trajiste hasta aquí, no te rendiste. Ahora déjame hacer mi parte». Sara extendió su mano enguantada. El polluelo no se movió. Por un momento que pareció durar una eternidad, los dos se quedaron allí, conectados por algo que ningún manual de rescate podría explicar. Y entonces, el polluelo dio un paso hacia el lado. Las siguientes 2 horas fueron una carrera contra el tiempo. La vieja señora estaba en shock hipotérmico. Su ala necesitaría cirugía. Había infección comenzando a esparcirse. El equipo trabajó bajo los faros de los vehículos, sus dedos congelándose dentro de los guantes mientras estabilizaban al ave. Y durante todo ese tiempo, el polluelo observaba. No intentó huir cuando lo pusieron en una jaula calentada. No luchó cuando le dieron fluidos para rehidratación. Simplemente mantuvo sus ojos fijos en la transportadora donde estaba su madre, como si estuviera asegurándose de que nadie se la llevaría lejos de él. La cirugía de la vieja señora duró 6 horas. 3 clavos de titanio, 17 puntos, una probabilidad de 30% de sobrevivir, según el veterinario. Pero lo que los médicos no pusieron en la ecuación fue el polluelo. Durante toda la recuperación, fue mantenido en un recinto al lado de su madre, y todos los días, sin excepción, se posicionaba lo más cerca posible de la reja que lo separaba. Todos los días, soltaba pequeños llamados que solo ella podía escuchar. Todos los días comía solo después de verificar que ella había comido primero. En el 14º día, la vieja señora se puso de pie por primera vez. En el 21º día, abrió las alas sin sentir dolor. En el 30º día, madre e hijo fueron llevados de vuelta a la Highway 4, la misma curva donde todo había comenzado. Pero ahora, en lugar de nieve y desesperación, había una pequeña multitud de personas que habían seguido la historia por las redes sociales de la patrulla forestal. Sara Chen estaba allí, por supuesto. Abrió la transportadora. La vieja señora dudó por un momento. Miró a Sara con esos ojos que habían visto 17 inviernos. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia Sara y tocó su pico contra la mano de la oficial. Solo por un segundo. Pero fue suficiente para que Sara sintiera sus lágrimas congelarse en sus mejillas. La vieja señora abrió sus alas reconstruidas y se elevó. El polluelo la siguió inmediatamente. Sus alas ahora lo suficientemente fuertes para acompañar el vuelo de su madre. Los dos subieron en círculos, cada vez más alto, hasta convertirse en solo 2 puntos contra el cielo gris de Alaska. Sara nunca más los vio personalmente, pero a veces, cuando está haciendo su patrulla nocturna y pasa por esa curva de la Highway 4, reduce la velocidad
y mira hacia arriba, porque sabe que en algún lugar de ese cielo inmenso, una madre y su hijo están volando juntos, gracias a un polluelo que se negó a rendirse, y a una extraña que se detuvo cuando nadie más se detuvo. 6 meses después, un nido fue encontrado en un nuevo roble, a menos de 1 kilómetro del lugar original. Dentro de él, 2 huevos. La vieja señora había vuelto a casa, y el ciclo de la vida continuaba.